Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros el economista y dirigente radical, Gustavo Grispun. Gustavo, gracias por venir. Un gusto estar con ustedes. Bueno, de visita en Río Cuarto, ¿no? Así es, sí, estoy de visita a propósito de una invitación que me cursara el movimiento Arturo Illia del partido para estar con ellos y con todos los amigos en la Casa Radical, con todos los amigos del partido de distintas pertenencias internas en la Casa Radical y poder reflexionar un poco sobre las cuestiones que están pasando en el país. Y también nos vamos a dedicar un tiempito para pensar un poco en las cuestiones que están pasando en el partido. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el país? Bueno, digamos que... ¿Es de lo que está conforme con el gobierno de Cambiemos o no? Para caracterizar bien el sentido de la opinión, primero creo que es de honestidad intelectual decir que yo no soy de aquellos que adhirieron a la estrategia de Gualeguaychú. Uh-huh. Pero creo que como tantos que pensamos en ese sentido en aquel momento, mantuvimos siempre, como corresponde, el sentido de pertenencia orgánica a un partido que entendemos nosotros que es el instrumento válido en una democracia política como la Argentina. De eso no quita que nosotros podamos sostener nuestras opiniones, mantener nuestras disidencias y eventualmente acompañar con aquellas cuestiones que entendamos que podamos acompañar. Ciertamente creo que el partido cumplió un rol en la dirección que la dirigencia nacional tantas veces ha declamado, me parece que a un costo muy alto inclusive, ¿no? Que es el de acompañar una salida de fortalecimiento republicano, las instituciones republicanas, después de la gestión kirchnerista. Uh-huh. En ese sentido, bueno, el partido ha cumplido un rol. Se puede entender que en términos del proceso electoral claramente, y luego en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales y eventualmente municipales, también colaborando a la gobernabilidad, como también han hecho otros componentes de la oposición. Eso no requiere necesariamente conformar una coalición, ¿no? Pero sí lo primero. Ahora, hay otros faltantes, a la vista de algunos dentro del partido que entendemos que hay necesidades que reclaman la coyuntura, especialmente en materia económica y social, que en las que la línea que lleva el gobierno nacional, a mi modesto modo de ver, no se condice con las mejores tradiciones radicales. Uh-huh. Hay quienes analizan que está desdibujado el rol del radicalismo en el gobierno, que debería tener puestos más elevados en cuanto a la decisión ejecutiva, ¿no? Mire, yo entiendo los roles no necesariamente en términos de puestos o de cargos, y esto no es el discurso de desinterés mentiroso de los cargos. Yo personalmente nunca he tenido aspiraciones a un cargo electoral, ni lo voy a tener, no está en mi idiosincrasia. Yo trato de colaborar desde otro lado, así que me siento con la libertad de poder opinar en ese sentido. Pero creo que el radical, por definición, es honesto cuando dice que no es el cargo el que mide la participación en un gobierno, más allá de que tenga legítimamente vocación de poder y eventualmente aspirar al cargo. Y sí tenga aspiraciones que yo personalmente no tengo, me relevo de tener. Sí creo que la discusión es en materia de orientación de políticas nacionales, de políticas públicas. Y en ese sentido es claro, esto se ha repetido en otros ámbitos también, yo vengo a hacerme simplemente eco de eso, no se ha desarrollado un ámbito donde el partido puede expresar su voz. Y ciertamente más allá de si el ámbito se ha desarrollado o no, o sea, más allá de los mecanismos que se desarrollaron o que están pendientes de desarrollarse y que eventualmente pudiesen desarrollarse también más adelante, la orientación de esas políticas, el contenido de esas políticas, no se condicen en algunos casos, y cito la cuestión en términos económicos y las consecuencias sociales de la política económica, con, insisto, lo que entiendo yo debería ser la postura del partido. ¿Es necesaria una política económica con más compromiso social? Definitivamente. Es necesario primero trazar un horizonte, me parece. Tenemos que saber para dónde vamos. Claramente este es un gobierno de transición
Y no es porque vengamos de ninguna noche especial, ni quiero tomarme, digamos, de un argumento maniqueo de comparación con el pasado. Que lo hay, pero no se trata de eso. Digamos, es una visión propositiva, optimista hacia adelante la que yo quiero transmitir. Lo que digo es, claramente hay la necesidad primero de trazar un horizonte, de saber qué país queremos. ¿Vamos a ser un país con política industrial o vamos a ser un país esencialmente primario? Tenemos que tener una idea de cómo la modelística que se decida incluye a todos los argentinos. Esa es la premisa fundamental. Y creo que estas son cuestiones que claramente están pendientes. Insisto, esto es un gobierno de transición y lleva 1 año y medio, que es poco tiempo para poder tener resultados concretos en estos grandes temas, pero no es poco tiempo para trazar el horizonte, para tener una idea hacia dónde se va. Esto respecto de un lado que es claramente un faltante importante en el horizonte de política económica que lleva el gobierno nacional adelante. Luego está la política económica de corto plazo, la necesidad de recomponer la estructura macroeconómica para salir de situaciones que están inflacionarias, que al mismo tiempo de heredar inflaciones que no deberíamos tener, heredó también una situación de estancamiento. Bueno, tampoco el gobierno en esa dirección parece haber tenido, digamos, el criterio de apertura de consultar, el criterio de apertura de buscar consensos, el criterio de apertura de poder llamar, ya no solamente del discurso político, sino en el contenido de sus políticas, insisto, voy a lo medular, al contenido de políticas, a la pacificación social. En otros términos más sencillos, no hay en la política económica de corto plazo una explicitación clara de quién hace qué esfuerzo, digamos, de cómo se distribuyen las cargas del esfuerzo que necesita el reajuste de la macroeconomía. Y todos sabemos que eso normalmente tiende a llevar a nuevas asimetrías sociales, a disputas en la distribución del ingreso, y todos sabemos también que la historia económica de los últimos tantos años, diría 50, 60 años, muestra que eso ha tenido consecuencias de estancamiento a lo largo del tiempo. Son disputas pendulares de presión social y de distribución de ingresos que cuando se corren hacia un lado terminan después presionadas a correrse hacia el lado opuesto y que en definitiva a lo largo del tiempo generan una tendencia de estancamiento. De eso tenemos que salir. Es decir, creo que tenemos la obligación de pensar en términos más estratégicos, por un lado, y creo que en lo inmediato, en la atención de la urgencia, tenemos la obligación de pensar para todos los argentinos y no solamente para aquellos que están incluidos dentro del sistema económico. Hoy esas asimetrías de las que hablabas se están profundizando, se está en un proceso en el que las diferencias sociales se intensifican. Yo te diría que es evidente, no hace falta que lo diga yo, que lo que se ha intensificado por lo pronto es la conflictividad social. Y uno tiende a pensar que más allá de que pueda adjudicársele intencionalidades electorales y qué sé yo, no seamos ingenuos, esas cosas pasan, no son las motivaciones principales. La gente puede, alguna dirigencia puede haberse motivado por intencionalidades subsidiarias, pero la gente la está pasando mal y tiene un reclamo genuino. Tener a la gente en la calle, tener las movilizaciones que se han tenido, no es una cuestión de aparatos. A los aparatos hay que abastecerlos y la gente va porque hay necesidades concretas. Y me parece que el gobierno, insisto, no está teniendo la apertura de buscar consensos. Creo que primero empezó como una manifestación de autoridad presidencial legítima por parte de un gobierno entrante, pero creo que equivocada, porque nadie cuestionaba la autoridad presidencial y mucho menos al inicio, pero bueno, fue el criterio que siguió el gobierno. Pero luego que lo siguió, creo que además no le da a la necesidad de priorizar contenidos que aseguren la paz social la importancia que le debería dar. Entonces, yo lo llamo eso el dogma. En materia económica, aquellos que tenemos alguna vinculación con el tema, entendemos lo que significa. Hay veces donde priorizar la macro va en contraposición con la armonía. Hacerlo de manera más inmediata significa hacerlo con más dureza social. En fin, son cuestiones donde hay que buscar los balances. Hay que buscar las salidas que sean situaciones de ganar-ganar, donde ganemos todos, o donde haya un sendero claro de cómo vamos a ir distribuyendo las ganancias o los costos eventualmente. Pero cuando eso no se explicita, lo que hay es una incentivación, no buscada, pero incentivación al fin, a la puja social.
Y eso creo que es lo que está pasando con el nivel de conflictividad de estos tiempos. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Muy amable. Nosotros nos despedimos. Sí, nos hasta vamos. el próximo jueves, como todos los jueves aquí en Entre Líneas. Adiós. Auspiciaron este programa. Tarjeta Naranja. Bio 4. Bioeléctrica. Alimentos Santa Rosa. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto. Sociedad Rural de Río Cuarto. CESIS. Diego Cid. Consejo Deliberante. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Universidad Nacional de Río Cuarto. Comuna de Chucul. Comuna de Monte de los Gauchos. Colegio de Abogados. AGEC. AEFIP. UPC.